El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el periodo de entreguerras. En este caso vamos a ver dos hechos históricos importantes de este periodo, que es el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por eso es su nombre de entreguerras. Vamos a comenzar con lo que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa va a agrupar todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista imperial y a la instauración preparada de otro, que era conocido como leninista republicano. Entonces, este proceso de revolución va a generar que se pase del Imperio Ruso a la Unión Soviética. Esto se da por una serie de causas importantes con un núcleo muy importante y era el descontento de la población. La primera causa es que Rusia estuvo 3 siglos dominados por la dinastía de los Romanov, que eran dictadores absolutistas y represivos. Eran dictaduras extremadamente inhumanas, absolutistas, solo era lo que ellos querían, y muy represivas y violentas también. Entonces, las personas se sentían muy vulnerables. Ellos estaban cansados de que solo las mismas personas gobernaran y que las mismas personas tuvieran y gozaran de los privilegios que tenía en este caso el Imperio Ruso. Mientras ellos, la pequeña burguesía, era también explotada y en este momento en Rusia existía una gran crisis económica, crisis humana, crisis de hambre, había desabastecimiento de alimentos, entonces las personas no tenían trabajo, los que tenían trabajo, por ejemplo, trabajaban muchísimas horas y les pagaban muy poco. Y con eso no podían vivir y no podían mantener a su familia. Entonces, todos estos factores vienen a aumentar este descontento que ellos ya tenían. La revolución básicamente se va a dar por el descontento que tenía la burguesía, los campesinos, los mineros, los obreros, las personas comunes y corrientes que eran la mayoría de la sociedad. Otra cosa es que en este caso el zar Nicolás II mandó a los ejércitos a la Primera Guerra Mundial. Entonces las personas decían, si no hay trabajo, si no hay dinero para la población, ¿por qué se utiliza el poco dinero que hay para los ejércitos e ir a la Primera Guerra Mundial? Mientras los ejércitos en el proceso eran constantemente derrotados. Muchos ni siquiera se morían en la batalla, sino que se morían de hambre, se morían de frío, ya que no tenían las condiciones necesarias para participar en la guerra. De hecho, por eso Rusia entra a la guerra, pero tiene que salirse antes de que termine, porque no podía económicamente mantenerse más en la guerra. Y otra de las causas es las nuevas formas de pensamiento. En Europa venían nuevas temáticas y todas estas nuevas temáticas y nuevos pensamientos empezaron a ser divulgados entre los campesinos, los mineros y los obreros. Entonces, todas estas cosas, analizando como por ejemplo en el exterior, en otros países de Europa se estaba viviendo tal vez de una forma un poquito mejor, o por ejemplo, cómo otros países se industrializaban y Rusia más bien iba para atrás, todas esas cosas hizo que empezara a ser más fuerte este descontento de la población para que se empezaran a armar en grupos y aquí desarrollarse lo que es el proceso revolucionario, que en este caso vamos a mencionar dos puntos importantes y es que por esta, como reacción a esta explotación y a esta miseria, se van a crear dos grupos, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques deseaban derrocar la dinastía de los Romanov de una manera pacífica y los bolcheviques lo deseaban hacer, pero de una forma violenta e inmediata. En este caso, los grupos se van a enfrentar entre ellos mismos y van a ganar o van a salir victoriosos los bolcheviques y van a ser liderados por Vladimir Lenin. En este caso, Vladimir Lenin va a plantear una serie de reformas que van a generar un cambio. En este caso va a crear el Partido Comunista con los símbolos del as y el martillo. Acá tenemos la bandera. Va a implementar la consigna de paz y paz, prometiéndole a las personas que nunca van a tener que volver a pasar hambre. También va a formar este bloque revolucionario. Instauró el socialismo en Rusia,
Va a decretar obligatorio el trabajo y la educación, nacionalizar los medios de producción y colectivizar la tierra. Entonces, el Estado pasa a ser muy importante en todos estos papeles. Las industrias van a ser del Estado y las tierras van a ser del Estado por instaurar el socialismo en Rusia. También una de las cosas más importantes es que se va a cambiar el nombre de Rusia por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, o bien la conocida Unión Soviética, con un sistema federal. Y aquí va a anexar a varios territorios como Letonia, Lituania y Estonia. Y a partir de todo este proceso revolucionario, se va a crear el primer país socialista del mundo, cuyo presidente fue Vladimir Lenin, que era el líder de los bolcheviques. Y acá tenemos lo que son las consecuencias. Eh, Como primera consecuencia tenemos la abdicación o la renuncia del zar. En este caso, Nicolás II, que era el zar o el rey en este momento, renuncia por presión que le ejerció básicamente los bolcheviques. Entonces él renuncia por su hijo también, y a partir de aquí se da la constitución de Rusia en república. Va a desaparecer la última dinastía de Rusia, que en este caso eran los Romanov, porque los bolcheviques matan a todas las personas que eran parte de esta familia. También va a surgir el socialismo como nuevo sistema político basado en las ideas de Karl Marx, con una nueva ideología económica, política y social. Y de las más importantes es que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas Soviéticas, se convirtió en una superpotencia mundial, capaz de competir contra Estados Unidos en lo que se denominaría la Guerra Fría, la cual inició luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí es donde va a ser un punto muy importante para Rusia, que se va a convertir en la potencia que aún hoy en día conocemos. Ok, aquí tenemos el segundo hecho del periodo de entreguerras, la crisis del 29. Entonces, la crisis del 29 básicamente fue la más catastrófica caída del mercado de valores en la historia de la Bolsa de Estados Unidos, tomando en cuenta el alcance global y la larga duración de sus secuelas. Esto dio lugar a la crisis del 29 y también a la gran conocida depresión de los 30. Entonces, la crisis del 29, hay que tenerlo en cuenta, fue la crisis reportada hasta ahorita, la más grave de la historia, hablando económicamente y hablando socialmente, porque tiene un alcance global a todos los países, alcanza a todos los países con un sistema capitalista. Y después, más adelante, por ejemplo, vamos a ver cómo la crisis del 29 afecta a Costa Rica, porque fue con un alcance muy grande y también que tuvo una duración muy larga. Acá podemos ver las causas. En primer lugar, luego de que pasara la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos financió la reconstrucción del continente europeo. Estados Unidos estaba en los años 20 en un buen momento económico, entonces las personas empezaron a gastar más, empezaron a pedir préstamos, se empezó a endeudar más, y todo esto viene a ser importante. ¿Por qué fue tan terrible la crisis del 29? Porque la gente estaba viviendo con un nivel de vida muy alto, por decirlo de alguna forma. Otra causa es que debido a la corriente del liberalismo, básicamente el liberalismo es que la economía se mueve sola, se propició una superoferta de mercancías, es decir, se producía más de lo que se consumía. Entonces, en las fábricas estaban produciendo demasiado, pero la gente no estaba comprando de la misma forma. Entonces existía esta superoferta, que obviamente generaba merma en las fábricas. Otra causa, es que se da la especulación, que esto es la compra y venta de servicios. Es lo que actualmente, por ejemplo, muchas personas hacen, que yo compro, digamos, un perfume a 10.000 colones y lo revendo a 15.000. Esto obviamente para obtener un poco de ganancias. Entonces, en este momento se daba también lo que era la especulación. Otra causa fue que las empresas, al ver reducidas sus ventas, iniciaron las ventas a crédito,
lo que hoy actualmente conocemos como apago, por ejemplo. Aquí es donde surgen todas estas empresas o todos estos modelos que utilizan las empresas como Monje o Goyo, en donde usted compra algo y lo puede financiar a cierta cantidad de meses. Y por último, se va a presentar la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York, el Jueves Negro. Tuvo lugar el 24 de octubre de 1929. Este día es el que se le dio comienzo a la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión. Y acá tenemos lo que son las consecuencias económicas. Se dejó al lado la doctrina del liberalismo económico y se pasó a un intervencionismo estatal, o sea que el Estado va a empezar a hacer diferentes reformas para recuperar el desarrollo económico. Y dentro de las políticas, a partir de la crisis del 29, se da un ascenso de los estados totalitarios en Europa, como el fascismo en Italia, representado por Benito Mussolini, y el nazismo en Alemania, representado por Adolfo Hitler. Y dentro de las consecuencias sociales, que son las más importantes, recuerden siempre que las preguntas que les centran sobre la crisis del 29 casi siempre van hacia el lado social, hacia el lado de analizar qué fue lo que pasó, y recuerden siempre que nunca, la crisis nunca deja nada positivo. Ustedes en las opciones en el examen siempre van a tener 3 opciones que en donde digan que algo mejoró, o 3 opciones positivas, y hay una opción que es negativa de algo que no está nada bien, y por lo general esa siempre es la respuesta correcta, porque los ponen a analizar las consecuencias sociales más que todo. Entonces, dentro de las consecuencias sociales, podemos hablar de que para 1932, o sea, varios años después de la crisis, existían al menos 40 millones de desempleados, lo que conllevó a que los mismos no pudieran pagar sus deudas y aceleraran la crisis. Y también se va a dar, evidentemente, la aparición de problemas sociales, pobreza, hambre, delincuencia y protestas sociales. Y la desigualdad de la estructura social, evidentemente. Entonces, en cuanto a lo social, muchísimas personas quedaron endeudadas. Como yo les dije al principio, mucha gente pedía préstamos, mucha gente sacaba lo que eran las ventas a crédito o a plazos. Y al caer la bolsa de valores en 1929, las personas, muchas se quedaron sin trabajo y no podían pagar esas deudas. Entonces, esto hacía que a las personas o a las empresas a las que no les podían pagar las deudas iban a quebrar. Y así sucesivamente. Y de esa forma se aceleraba la crisis. Y aparte, recuerden que las crisis siempre van a traer pobreza, hambre, delincuencia y protestas sociales. Y obviamente aquí se va a generar una desigualdad social donde van a haber personas que sí tienen porque tenían muchísimas cosas o muchísimos bienes económicos, y otras que desgraciadamente no. En la crisis del 29 mucha gente se quedó sin casa, mucha gente se quedó sin comer, mucha gente se quedó sin nada básicamente. Entonces, recuerden siempre analizar muy bien este lado social de la crisis del 29. Y esto sería todo por el día de hoy.